Ok. Listo. Bueno, estamos acá con los abogados de Kevin. Vamos a hacer una conversación sobre su casación y vamos a hacer un recuento un poquito del caso de Kevin para que no sepamos. A él lo capturan, si no me equivoco, el 20 de noviembre del 2014. Y de aquí viene todo este proceso hasta su condena, que fue el 28 de septiembre del 2017. Y lo que vemos en este caso, abogados, ustedes más que nadie que han estado más cerca de él, es que ha habido una justicia completamente tardía en este caso. O sea, un juicio que por lo general máximo puede durar unos 15 días, un mes. Este juicio, el de Kevin, duró 4, casi 5 meses. ¿Es normal que esto pase, abogados? ¿O simplemente ha sido un caso único? Bien, buenos días, Lucía. Muchas gracias por invitarnos pues, a hacer esta intervención. Fíjese que eso ha caído en cierta normalidad, pero legalmente eso no debería de pasar. De hecho, hablando una vez con el coordinador de tribunales de sentencia, nos comentaba que ya eso ha sido una cuestión de organización de sala. Esta sala, que conoce del caso de Kevin, que conoció del caso de Kevin, que fue el Tribunal de Sentencia con competencia territorial en materia penal, pues manejó este caso en un término de 4 meses porque era un caso que intercalaba con otros casos, es decir, tenía procesos intercalados. Entonces, días se podía, otros días no se podía, entonces se realizó un proceso penal, pero en completa vulneración al principio de concentración de audiencia. Ahí nos presentábamos una semana, después 2 semanas no íbamos, y bueno, así como usted lo dijo, el juicio se extendió hasta por 4 meses. Finalmente llegó el día de la sentencia, tardó prácticamente, la condena fue en febrero de 2017 y la sentencia se habrá dado allá por septiembre, si no mal recuerdo. Entonces cuente usted cuánto tiempo entre que se celebró un juicio y se dio una sentencia. En esa sala se ha generado como un dato normal, pero es una cuestión de organización, o más bien de desorganización, de agenda, porque ahora hay otra nueva sala de jurisdicción nacional y, según entiendo, está mejor organizada, a pesar de que tienen la misma carga laboral, saca los juicios más rápido y las sentencias las emite de manera más acelerada. Pero bien, contestando su pregunta, en esa sala podría decirse que se ha caído en una normalidad de hacer juicios así, cortados, intercalados, y saliendo como maquila. Hay que decirlo así, con esas palabras. Abogada, ¿y por qué jurisdicción nacional? ¿No Pues era fíjese competente? que, sí, de hecho nosotros alegamos la incompetencia del tribunal y el tribunal se declaró incompetente. Precisamente porque ese tribunal conoce de aquellos casos de criminalidad organizada, y ya la ley establece qué es la criminalidad organizada y la define. Y entre ellos inclusive está la participación de más de 3 personas. En este caso se enunció que habían 3 personas, pero al momento en que se definió la competencia del tribunal, que no la estableció el tribunal, la estableció la fiscalía. Cuando nosotros la alegamos, el tribunal dijo, es cierto, el alegato es acreditado, no somos competentes, pero lamentablemente se apeló y no sé, la Corte de Apelaciones, que también conoce como Corte de Apelaciones de Jurisdicción Nacional, ¿será que no ha leído la ley o será que no la entiende? Pero no, denegó la resolución, la revocó y mandó a que el caso se conociera en Jurisdicción Nacional. Es el día de hoy y le podemos asegurar con toda certeza que en ningún momento se acreditó que Kevin perteneciera
a un grupo delictivo organizado. Nunca. ¿De dónde? Lo que se quedó plenamente acreditado es que es un estudiante, era un estudiante universitario que acudía con normalidad a sus clases en su horario académico dispuesto por la universidad y que tenía un índice académico propio de una persona involucrada de manera directa a su condición académica de estudiante. Nunca se acreditó que fuera una persona partícipe en criminalidad organizada, más allá del dicho del fiscal, que jamás pudo acreditar ni con sus testigos de cargo que fuera. Entonces sí, fue conocido por un tribunal de sentencia que él mismo se declaró incompetente y que por razones que desconocemos, porque la Corte de Apelaciones no dio, como lo hacen todas sus sentencias, que no la fundamenta, es decir, no encontramos en las sentencias de la Corte de Apelaciones ese alegato nutrido de aspectos jurídicos que dijera el por qué lo consideraba de criminalidad organizada, y no, revocó la resolución y se conoció en el tribunal de sentencia. Ok, ahora vamos a entrar un poquito antes a ver cómo está la situación de Kevin dentro de prisión en este momento que tenemos esta pandemia. ¿Cómo está él? Ustedes que están en contacto con él, en general, ¿cuál es la situación de él? Bien, nosotros el contacto directo con Kevin lo hemos perdido precisamente por la imposibilidad que tenemos de la movilización y en el aislamiento en que estamos todos. La penitenciaría también está en un aislamiento, sin embargo, es de público conocimiento que hubo contagio, que el virus entró en la penitenciaría y tenemos el conocimiento por parte del contacto que sí tenemos, que es la madre de Kevin, Ana Betty Hernández, que Kevin se contagió. Obviamente él, una persona muy protectora de su madre, siempre la tuvo como, no, mamá, estoy bien, no se preocupe, pero doña Betty a través de otras personas sí se enteró de que Kevin estaba mal, que se contagió del virus y gracias a la condición física de Kevin, en el sentido de que es un muchacho que hace ejercicio, que se alimenta pues de manera saludable, podríamos decir, y que tendrá pues una carga viral no tan fuerte, es que ha podido salir, digamos que actualmente, bien de la enfermedad, pero sí, obviamente es un riesgo enfermarse en un centro penitenciario donde usted no va a recibir ningún tipo de auxilio médico porque simplemente no existe, es un verdadero riesgo. Entonces sí, generó una preocupación enorme, creo que es una preocupación para cualquiera, saberse contagiada, e imagínese usted para la familia la impotencia de sentir que no pueden ni siquiera hacerle llegar un medicamento. Gracias a Dios, doña Betty pues es una madre tan perseverante, una madre en el sentido estricto de la palabra, pues logró hacer el ingreso de algún medicamento que le habrá beneficiado, le habrá favorecido, y Kevin pues actualmente creo que está superando ya muy bien la enfermedad, pero como le digo, sí, es una situación bien fuerte hasta para el propio Kevin sentirse que tenía que sobrellevar eso sin saber cómo, porque hasta que no le da la enfermedad a uno, pues no No sabe. podrá escucharlo cómo manejarlo y todo, pero hasta que le da, porque cada persona, cada cuerpo es diferente. Nuestro conocimiento es que lo ha ido superando, eh, pero un riesgo innecesario, Lucía, porque Kevin ya ni siquiera nunca debió entrar al centro penitenciario, y en condiciones normales su caso ya debería de estar resuelto y en nuestra opinión debería de estar en libertad. Correcto. Y se le tuvo que absolver en su juicio. Veamos, tenemos en el juicio 3 jueces, 2 votaron para condenar a Kevin y existió un voto disidente. En ese sentido, me gustaría que planteáramos por qué existió ese voto disidente. Siempre hablamos que habían 2 juicios diferentes, 2 personas que vieron algo que la mayoría no vimos, y este voto que se basa en lo que siempre manejaron ustedes con su defensa y lo que se vio en juicio. Y ella exactamente dice, en un punto importante que resalta de su voto, es que Kevin, a la misma hora que ocurrió este hecho tan deplorable, estaba en su casa.
y me pareció un punto que ella sustenta cada uno de sus puntos diciendo que la prueba de descargo que ustedes presentaron estaba científicamente comprobada, algo que no tenía con las pruebas del Ministerio Público. Y en el sentido, y vamos a hablar a este punto de una llamada que recibió Kevin de uno de sus compañeros con el que se trasladaba a la universidad, que fue como un tipo de conflicto de si existió o no esta llamada, y es comprobada por la pericia de Hilda Casco, que es la perito que hizo esta pericia, que existió esta llamada y que Kevin se encontraba en su casa. Y ella dice, esto me confirma que no pudo estar ahí. Y es más, el video, el famoso video de Kevin entrando a su universidad a las 7 de la mañana. ¿Qué más podemos hablar de este voto y de las pruebas que ustedes presentaron en juicio que totalmente acredita la inocencia de Kevin? Ok, bueno, buenos días, Lucía. Sí, el voto señala lo que indicas y además de eso hace referencia a la prueba de cargo. Básicamente, la única prueba existente en contra de Kevin son dos declaraciones de la esposa del abogado Edwin Giovanni Eguiguren y del hijo de él, que tiene el mismo nombre, Edwin Giovanni Eguiguren hijo. Entonces, el voto disidente, esto hay que explicarlo para que la gente lo entienda muy bien. Son 3 jueces los que se encargan de juzgar a alguien en la criminalidad, digámoslo así, más grave, a nivel del tribunal de sentencia, y son esos jueces los que emiten sentencias condenatorias o absolutorias al finalizar un juicio. Las decisiones de los jueces se pueden dar por unanimidad, es decir, los 3 jueces coinciden en el mismo criterio, por ejemplo, condenando o absolviendo, o por mayoría. En este caso, en la condena de Kevin es por mayoría. 2 jueces estiman que él es responsable penalmente y una juez, la que vio correctamente la prueba, es la que emite este voto en contra, porque para ella no había prueba suficiente para condenar a Kevin. Además de lo que vos decís, esta juez señala en su resolución, porque ella tiene que emitir una resolución que fundamente su decisión, ella señala de que, por ejemplo, en el caso de la esposa del fallecido, señala que la situación en que ella se encontraba, que era apremiante, no le daba la posibilidad de tener la percepción suficiente para conocer de los hechos. Además señala de que ella, tal como lo afirmó en la audiencia de juicio oral y público, ese atacante que supuestamente, y valga la redundancia, la ataca a ella y que no logra dispararle porque el arma se traba, ella identifica a Kevin en esa actividad. Pero la misma testigo señala que él tenía cubierta su cara con el brazo. Entonces, la propia juez señala de que esa situación apremiante de ella, más la circunstancia de que estaba cubierto el brazo porque el atacante aparentemente, la cara hacía este gesto, no le permitía identificar a ese atacante. Además de que ese atacante lo identifican con gorra. Entonces, si estaba así y además estaba con gorra, entonces, claro, la juez, por regla de experiencia, señala claramente de que era bien difícil que ella pudiera identificar el atacante. Y respecto de el otro testigo, que es el hijo de la víctima, Edwin Giovanni Eguiguren, también cuestiona su credibilidad, ese voto disidente de esta juez que absuelve a Kevin, porque señala de que ese testigo es bien contradictorio, que en primer lugar, que siendo, como en efecto fue, este fue el único testigo de tanto madre como hijo que dio su declaración 4 horas después del fallecimiento de su papá, y ahí él hace una identificación clara de los atacantes. Y entonces la juez señala en ese voto disidente que él describe las características físicas porque hizo 2 retratos hablados de los 2 atacantes. Entonces da los retratos hablados y ninguno de ellos coincide con Kevin. Y entonces la juez dice, bueno, si dio sus retratos hablados
y da características de estas personas sin barba, por ejemplo, no tenían barba ninguno de los dos, y la juez dice en su voto diciente, pero está comprobado en juicio que Kevin el día de los hechos andaba barbado, tal como se nota en el video de la universidad que lo captó a su ingreso, no es posible entonces que este testigo se esté refiriendo a esta persona, en este caso específico a Kevin. Y entonces también cuestiona precisamente esa percepción de ese testigo y también cuestiona las variadas declaraciones que este joven dio, porque lamentablemente fue sometido a una manipulación de su testimonio y fue cambiando de poco en poco sus declaraciones para irlas ajustando al dicho de su mamá. Y entonces, claro, todo eso debe ser valorado por los jueces, pero la única capaz de valorarlo correctamente fue esta juez, porque lamentablemente los otros jueces lo que hicieron fue forzar una condena de Kevin Solórzano. Entonces, en eso se fundamenta ese voto. Y lo otro que señalas, que es correcto, Kevin señaló claramente lo que ocurrió ese día. Y no solamente lo señala Kevin, sino que lo señala su mamá y su hermana, porque ellas estaban con él justo al momento que estaban ocurriendo los hechos. Pero no solamente lo señalan ellos tres, lo señala también un testigo clave, que era el compañero de Kevin, que pasó por él recogiéndolo a él y a su mamá por la parada del Chimbo para llevarlos aquí a la Universidad de Ceutec, aquí en el sector de los próceres. Entonces, todo esto, y es indicado también, lo que dice Kevin es ratificado por todos estos elementos de prueba. Y como bien lo has señalado vos, la perito del Ministerio Público reconoce precisamente la existencia de esta llamada que le hizo el amigo de Kevin, justo cuando él estaba saliendo de Cantarranas para pasar por Santa Lucía y el Chimbo y recoger a Kevin. Cuando lo llama a las 5:44, que era el momento preciso cuando estaba ocurriendo el hecho, simultáneamente, Kevin está recibiendo la llamada en su casa. Y eso no es porque Kevin lo diga y su mamá y su hermana, aparece ratificado por medio de pruebas científicos como ser el propio peritaje del Ministerio Público que ubica la existencia de esa llamada y que afortunadamente ubica a Kevin recibiendo esa llamada en su casa, en un sector diferente al sector donde estaba ocurriendo el hecho. Y también el propio peritaje del Ministerio Público recoge una segunda llamada, porque este joven, como se trasladaba de Cantarranas para acá, para el sector del Chimbo, ya cuando se aproximaba a Santa Lucía, vuelve a llamar a Kevin a las 6:14 de la mañana y Kevin ya se encontraba en la parada de buses del Chimbo. Entonces, de nuevo, el peritaje ubica a Kevin recibiendo esa llamada en el sector correspondiente a la parada de buses, es decir, un lugar totalmente diferente al lugar donde había ocurrido los hechos. Es decir, científicamente está acreditado que Kevin no se encontraba en el lugar de los hechos, como científicamente está acreditado la manera en que Kevin estaba ese día de los hechos, barbado, totalmente barbado, como se nota en el video, y por ahí la gran inconsistencia que hay de las declaraciones forzadas, que son declaraciones falsas, sinceramente, de estos dos testigos que incriminan a Kevin, porque lo único que les interesó a estos dos testigos, bueno, el hijo manipulado por su madre y por los funcionarios, era involucrar a Kevin en este hecho. Y solo termino esta parte con lo siguiente. Fíjate, Lucila, solo les interesó la condena de Kevin. Kevin, supuestamente, según ellos, no es la persona que le dio muerte al abogado Eguiguren. Ese fue el otro atacante, que lo apuñaló primero en diferentes ocasiones y que después disparó en su cabeza. Entonces, solo les interesó la condena de Kevin. Aquí, este caso ocurrió el 11 de noviembre del 2014. Están a punto de cumplirse 6 años de la muerte de este abogado. Y mira, ¿y el atacante dónde está? Solo les interesó un chivo expiatorio.
Solo Dios sabe las razones por qué a esta gente le interesó la condena de un inocente. Obviamente, si tenían el interés, es que tienen el interés de encubrir los verdaderos responsables. No hay otra razón. ¿Por qué no les interesó dar con la identidad y la persecución de quien atacó al abogado Eguiguren? Solo les interesaba satisfacer el morbo de una condena para justificar de las autoridades el resultado de esa muerte. Nada más. Entonces, es obvio que la juez disidente no le recoge, no le da credibilidad a estos testimonios porque se contraponen y chocan con pruebas científicas que hay de sobra en este caso que demuestran de que Kevin no participó en el hecho. Y para terminar, y disculpadme que estoy diciendo para terminar de nuevo, en materia penal, para condenar a alguien se requiere certeza. O sea, un juez tiene que estar seguro que esa persona cometió el hecho, certeza. Ni dudas, ni probabilidad, y menos certeza negativa de su participación. Y en este caso, más bien daba para absolver a Kevin por certeza de que no participó en el hecho, porque toda la prueba independiente corrobora lo que él señaló desde el inicio. Sí, y hay un punto importante que usted dijo sobre los testimonios que acreditan que Kevin estaba en su casa y todo el trayecto hasta su universidad. Recuerdo la sentencia cuando leímos los hechos probados y la razón por la que estos jueces por mayoría lo condenan, dijeron que si bien el testimonio de doña Ana Betty, de la hermana y del compañero de Kevin, decían que él estaba en su casa, pero que ellos tenían un interés de extraerlo de los hechos y que no le podían dar credibilidad porque no sabían el contenido de la llamada que había recibido Kevin. Pero esta juez viene y les dice que el hecho de que el video de Kevin ingresando a su universidad a las 7 de la mañana no fue un hecho controvertido. Entonces, ¿cómo es posible que no se le deba de dar credibilidad a los testimonios de doña Ana Betty, de Melissa y del amigo? Claro. Y eso es lógico, o sea, si hay dos personas que te ubican a vos en un lado, pero hay dos personas que afirman lo contrario, o sea, para salir de esa duda tenés que ver qué otros elementos confirman lo que uno dice, qué otros elementos confirman lo que la otra parte señala. Y estos dos testimonios jamás tuvieron corroboración por ningún medio de prueba independiente. Es más, los medios de prueba científicos más bien rechazan el contenido de esas declaraciones. Y si a eso sumás las variadas declaraciones que dio el hijo del abogado Eguiguren, que primero dijo, la primera declaración la da el propio 11 de noviembre del 2014 en la sede de la policía. Señaló las características de esos dos atacantes, personas pequeñas, 1,60 a 1,65. Los identifica como personas de contextura gruesa, No, como, muchachos. de como 35 años, y coherente con testigos que fueron a declarar a este juicio, que esas son las características que le asignan a esas personas. O sea, ese muchacho al principio dijo la verdad, pero cuando detienen a Kevin, el chivo expiatorio, había que cambiar el testimonio, porque si había dado una descripción distinta al muchacho que habían detenido y con retratos hablados que daban unas características diferentes, había que cambiar esa declaración. Y entonces, claro, todos esos medios de prueba están rechazados por medios de prueba científicos. Entonces, claro, cuando tenés un dicho de un lado y tenés un dicho de otro, dos testigos de acá, dos testigos de acá, pues mira, si hay medios de prueba independientes, a ver qué versión confirman. Si hubieran existido medios de prueba independientes que hubieran confirmado la declaración de los dos testigos de cargo, ahí sí se hubiera justificado una sentencia. Pero en un sistema donde la duda favorece al acusado, es inexplicable que esta sentencia condenatoria se haya producido. Imagínese usted, Lucía, que una de las, y solo como una muestra para evidenciar la falsedad de estos testimonios, Kevin está condenado por 2 delitos, asesinato y asesinato en su grado de ejecución tentativa. Para todos está claro, según el dicho de la señora, que Kevin no participó en el asesinato de Eguiguren de manera directa, sino como coautor, porque
la señora, la fiscal dice que mientras otro, que no se sabe quién es, ni nunca apareció, ni nunca se sabrá, atacaba a Eiguren, a ella, Kevin, ahora que ella dice que su brazo estaba, que le estaba cubriendo la cara, y claro, tiene que decirlo porque esa barba de Kevin había que matizarla de cualquier manera. Entonces ella dijo que Kevin se cubría el rostro con el brazo, pero además dice que el arma, que ella se salvó, que ella no fue asesinada, porque a Kevin, según su dicho, se le enconchó el arma. Sin embargo, vea usted la prueba científica que presentó el Ministerio Público, con un perito que por lo menos yo tengo años de conocerlo, desde que yo era fiscal, trabaja como perito balístico del Ministerio Público. Y este perito del Ministerio Público estableció que aquí no hubo ningún enconchamiento de arma, que las dos armas dispararon y solo se oyeron 2 disparos en el contexto de la ejecución de este hecho. Y los 2 disparos están contra Eiguren. Entonces, ¿dónde está que el arma que supuestamente se enconchó? Se enconchó. ¿Dónde está esa arma? Sí, la prueba científica del Ministerio Público de los casquillos que se recogieron en la escena determinaron que las 2 armas habían disparado. Entonces no hay tal arma enconchada. De hecho, y lamentablemente no pudimos contar con la presencia de un testigo que sí fue tomado por el Ministerio Público, perdón, por la policía en aquel entonces de la DNIC, fue tomado como testigo presencial y después no se pudo localizar, no se pudo ubicar, pero que eso debió ser parte de la sagacidad de un investigador o de un fiscal también. Imagínense, son fiscales involucrados con delitos contra la vida y no verlo de la sola lectura del testimonio, que ese testigo dice que él escuchó los 2 disparos cuando la señora fiscal estaba con él, que la señora fiscal abandonó la escena, que corrió hacia él para pedirle ayuda y que ambos escucharon los 2 disparos cuando él estaba con ella. De tal forma, pues, que hubiese sido un testigo importantísimo. De hecho, hubiese llamado la atención desde el primer momento en las primeras fases de investigación para dirigir esta investigación a otros posibles autores. Si la propia fiscal ahora dice que ella estaba en la escena y este testigo dice que no, que los 2 disparos contra Eiguren se escuchan cuando la señora está con él. Y lo que dio muerte a Eiguren no fueron las apuñaladas, porque eso también quedó acreditado en juicio, fueron los disparos. Entonces se da este montón de contradicciones, esta serie de contradicciones, y es donde se evidencia pues la falsedad de estos dichos. Como muestra más de la falsedad, porque de esas hay infinidades. Abogados, y este voto disidente, que, o sea, apoya totalmente toda la teoría que está comprobada en juicio para absolver a Kevin. Bueno, estamos hablando de un retroceso en la justicia, porque siempre hemos hablado que un testimonio nunca va a estar por sobre la prueba científica. Y en este caso hay más prueba científica que los testimonios. O sea, estamos hablando de una sentencia que no es congruente con lo que vimos, y además que se le da prioridad solo a 2 dichos. Para ustedes, estos puntos que ella plasma aquí, ¿qué benefició para la casación de Kevin? Claro, beneficia porque va en línea o en coherencia de lo que nosotros señalamos en la casación. En principio, nosotros lo que hacemos en la casación es explicarle a la Corte Suprema, que es el órgano que resuelve la casación, que debe resolver la casación de Kevin, el por qué se le ha vulnerado su estado de inocencia. Como dijimos anteriormente, el estado de inocencia solamente puede ser destruido por la certeza que tenga un tribunal y basado en prueba suficiente. Es decir, o sea, si hay prueba insuficiente, no se legitima una sentencia condenatoria ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Entonces, en este caso, lo que ha ocurrido es que
Nos hemos explicado en el recurso la prueba que confirma lo que Kevin señaló, lo que confirma Ana Betty, su mamá, lo que confirma Melissa, su hermana, lo que confirma Luis Felipe Berrío, su amigo que pasó por él, y además toda la prueba que en coherencia con ello demuestra lo que ellos señalaron. Y es diversa. No solamente el tema de dos dictámenes de vaciados telefónicos que emite uno, el Ministerio Público, y otro, un perito particular, dos peritos particulares, coinciden todos ellos en la existencia de esas llamadas y que Kevin estaba en un lugar diferente, sino que también hay prueba pericial del Ministerio Público sobre un análisis de videos que se hizo a la carretera, esta carretera que va del Chimbo a la ciudad de Tegucigalpa, que es la carretera esta de Valle de Ángeles, y donde se mira el carro del compañero de Kevin en un momento, a minutos después de que había pasado recogiéndolos a ellos por la parada de buses del Chimbo. Entonces, otra prueba independiente, no solamente el video, sino el dictamen dado por el perito del Ministerio Público, afirmando la existencia de ese vehículo en ese sector. Pero no solamente bastó eso, sino que también está el registro electrónico del Hospital San Felipe, que es una institución pública, donde la mamá de Betty, Ana Betty Hernández, entra a las 6:49 de la mañana de ese día a su centro de trabajo, en coherencia con lo que ya venimos señalando, llamadas a tal hora, video del vehículo a otra hora posterior, ingreso de Ana Betty a las 6:49, y termina de rematarse por el ingreso de los dos muchachos a la universidad a las 7:03. O sea, todo coherente, toda una línea de tiempo coherente, documentada en este caso por CEUTEC, que es el centro de estudios de Kevin, y por los videos genuinos, todos ellos, donde indica la hora en que él ingresa al recinto universitario, que es una sola entrada, y la hora donde aparece esa famosa toma, ya subiendo las gradas, que son 2 minutos después. O sea, todo coherente, es decir, prueba que lo que demuestra es una verdad única, que Kevin no participó en ese hecho. Y entonces, en ese recurso, explicamos que frente a esa sólida prueba y coherente con medios de prueba independientes, evidentemente no puede generarse una certeza para condenar a alguien. Y más aún, como lo ha señalado la abogada Celeste, de que el dicho de esta testigo, María Auxiliadora Sierra, que es la esposa del abogado de Iguren, que ella lo que dice está rechazado hasta por la propia prueba balística de medicina forense, donde señala claramente el hallazgo que hubo respecto del material balístico. Es decir, esto lo explicamos en el recurso frente a cómo el estado inocente de una persona debe protegerse en el proceso penal. Que solamente prueba suficiente y que genere certeza es la única que puede generar la condena de alguien. Y también, obviamente, bajo el razonamiento dado por la juez disidente que va en esa misma línea de afirmar el mismo principio de que las declaraciones de Kevin, su familia, coincide con otros medios independientes y que por eso es imposible condenar a alguien. Pero además de eso, y si eso fuera poco, hubo declaraciones de ciudadanos que estaban en las inmediaciones del lugar y que vieron a los atacantes, a los dos únicos atacantes, Lucía, no tres, los dos únicos atacantes, y que señalaron claramente sus características, coherente con el retrato hablado dado por el propio hijo del fiscal Edwin Giovanni, del abogado Edwin Giovanni Eguiguren, y que afirmaban esas características ajenas totalmente a la apariencia de Kevin y a su contextura. De tal manera que eso es lo que se explica fundamentalmente en esa casación, que hay una arbitrariedad judicial, una injusticia grave en condenar a una persona que jamás, ni siquiera debió llegar su caso de él a juicio oral y público. Pero como en este país, lamentablemente la justicia es tan endeble y es poco independiente, allá en audiencia inicial lo que tuvimos fue un juez cobarde que lo que hizo fue plegarse al sistema
adulterar él mismo las pruebas porque hizo un retrato hablado totalmente ilegal para que esta señora pudiera identificar sin ningún problema a Kevin. Kevin, un muchacho de 1,85 de estatura, delgadito en aquel tiempo, lo pusieron al lado de individuos pequeñitos como de 1,60. El juez se encargó, escuchen esto, él se encargó de ese reconocimiento en rueda que se hizo a Kevin, de seleccionar, imagínense ustedes, el juez seleccionando a las personas con quien se iba a comparar a Kevin. Y como estábamos en un batallón, ya se pueden imaginar a quiénes seleccionó. A personas con características militares, con pelo corto, paradito apenas, cuando Kevin con aquel pelo grande, con aquella barba, o sea, era evidente que el único que se distinguía de ellos era Kevin. Cuando la ley dice que esos reconocimientos en rueda se hacen con personas de similares características. Hasta el fiscal le dijo al juez que era imposible desarrollar ese reconocimiento en rueda. Hasta el mismo Ministerio Público supo de la poca confiabilidad que daba ese medio de prueba y por eso ni siquiera lo propusieron en el debate, pero sirvió en ese momento para dejar a Kevin preso. O sea, este juez cobarde, eso fue lo que hizo, plegarse al sistema, adulterar él mismo la prueba para producir este resultado de la detención de Kevin. Y por eso Kevin siempre estuvo preso. Su caso jamás debió llegar a una instancia judicial definitiva, pero ni sirvió lo que el juez hizo y mucho menos sirvió lo que la Corte de Apelaciones también negándose a la justicia hizo en su momento. Y por eso el caso de Kevin llegó al Tribunal de Sentencia y tuvo que ser decidido en estas irregulares condiciones. Abogado, desde el 20 de noviembre del 2014 hasta la fecha, ¿cuántos derechos se le han violentado a Kevin? Todos los derechos, todos sus derechos, todos sus derechos. Y solo el derecho a la vida es el único Solo que no el derecho a la vida y ahora en riesgo, puesto en riesgo por COVID. Porque recluido en un centro penitenciario donde no se pudo haber contagiado, se contagió y que ha obedecido a una condición física. De ahí, nómbreme el derecho y está violentado. Libertad, recurso, cualquier derecho fundamental de Kevin. Kevin está detenido desde el 19 de noviembre del año 2014. Debido al proceso. Está a punto de cumplir 6 años de estar preso injustamente. Kevin, aunque le absuelvan o se genere un nuevo juicio, el daño ya se le hizo. O sea, se le aplicó una pena que jamás debió cumplir. Una pena anticipada, totalmente anticipada. Nosotros tenemos la esperanza de que la Corte resuelva este recurso tan pronto como lo ha podido hacer en otros casos, donde ha reconocido la necesidad de justicia, y creo que este caso es de justicia. Y nosotros esperamos que se pongan la mano en la conciencia, que como temerosos de Dios, se está cometiendo una injusticia. Es decir, eso es terrible. Eso no se le puede hacer a ninguna persona, ni a Kevin ni a nadie, independientemente de su estatus, de su condición, de su color, de cualquier razón. Una persona no puede estar privada de su libertad de esa manera. Se pueden imaginar ustedes la impotencia que tiene Kevin y su familia de vivir día a día cumpliendo algo que no ha cometido. Es que solo pensemos vivirlo nosotros, que nos encierren en una cárcel por un hecho inventado en nuestra contra. ¿Qué ocasionaría eso? O sea, no se pueden imaginar el daño enorme que le están ocasionando a él y a su familia, solo por complacer a saber a quienes que lo único que tuvieron como interés era encubrir un delito. Fíjese usted, perdón, Lucía, que cuando a este señor lo matan, ¿sabes qué hicieron con el teléfono de él que estaba en la escena del crimen? Entregárselo a su esposa. ¿Cómo es posible que se le haya entregado un medio de prueba tan vital que hubiera podido encontrar quiénes eran, cuáles habían sido sus contactos en los últimos días? ¿Qué tal si había recibido alguna amenaza y no se la comentó a ella? Ahí estaría registrado. Si en el caso, por ejemplo, de Berta Cáceres, lo que se ha utilizado son precisamente llamadas telefónicas para descubrir la verdad. Esos son medios de prueba necesarios para esclarecer un hecho. No se lo dieron
Sí, a la como esposa. que era ¿Qué joya. investigación hicieron de los casos que llevaba el abogado Eguiguren? Porque muchos lo involucraban con el sector como abogado de algunas personas vinculadas con la criminalidad organizada. ¿Qué investigación hubo de eso? Nada. Las pocas investigaciones objetivas que hizo la ATIC más bien fueron abandonadas. Nosotros propusimos la prueba de los informes de la ATIC que indicaban que un grupo criminal de la colonia Quesada de esta ciudad tenía vinculación con este hecho. Y el tribunal se negó a admitirlas. Todas las pruebas dirigidas a generar dudas del actuar de las autoridades fueron negadas por el tribunal. Y eso lo hemos señalado también en el recurso. El derecho de defensa de Kevin fue vulnerado porque no se permitió ingresar prueba que está en el expediente investigativo de Kevin que demuestra la línea de investigación que estaba siguiendo la ATIC y nada que ver con Kevin, sino con un sector de criminalidad organizada. Oficios de los propios fiscales y miembros de la policía que señalaban que no habían pruebas suficientes para vincular a este muchacho. Un tribunal independiente, con objetividad, con imparcialidad, que es un derecho fundamental de todo ciudadano frente a un juicio criminal, hubiera admitido esa prueba. Porque los propios fiscales que comparecieron al juicio, ellos mismos firmaron esos oficios diciendo que no había suficiente prueba para iniciar un proceso en contra de ese muchacho que habían detenido. Entonces, se le vulneró sus derechos fundamentales, su dignidad como persona humana, está encerrado por un hecho que no ha cometido, su libertad, su derecho a la educación. Kevin estaba a punto de terminar la clase de ingeniería, de gestión industrial, algo así, gerencial, que tiene una rama de la ingeniería industrial. Se le negó la posibilidad de seguir estudiando. Hasta la propia universidad hizo las gestiones para que continuara estudiando y se lo negaron. Se le ha negado el derecho a la vida, es cierto, no se le ha vulnerado, pero en esa condición su derecho a la vida evidentemente está sufriendo un menoscabo. La vida y la proyección de vida de Kevin ya no va a ser la misma. Entonces, todos esos derechos han sido arrastrados. Se llevó ante un tribunal incompetente, porque ese tribunal jamás debió conocer de ese juicio. Ese tribunal se declaró incompetente, pero la misma Corte de Apelaciones que no hizo su labor en las primeras etapas del proceso, dijo que ese tribunal debía conocer. Hasta el mismo tribunal se había declarado incompetente. Forzaron este juicio con este tribunal de jurisdicción nacional, que para lo que sirven es para condenar a personas que tienen una línea de condena, y entonces ante ese tribunal se llevó ese juicio. También se le vulneraron otros derechos. El tribunal nos engañó. Nos admitió prueba de testigos que se demostró que había sido imposible su comparecencia en juicio y permitió sus declaraciones dadas en sede administrativa y que afirmaban que cómo eran los dos atacantes con esa línea, ¿verdad? Para identificar realmente cómo eran. Personas totalmente diferentes a Kevin. Hasta ese testimonio que dio la abogada, que refirió la abogada Celeste, de esa persona que afirma que la propia María Auxiliadora Sierra se va a arrodillar a él y en ese momento escuchan los disparos. Ni ella estuvo en el lugar de los hechos cuando se produjeron los disparos en contra de su esposo. Y esos medios de prueba los permitió el tribunal que fueran escuchados, pero en su sentencia, a pesar de haberlos admitido, en su sentencia los excluye. O sea, no, nos engañó el tribunal con su admisión. Entonces, claro, bajo todo este contexto explicado, ahí había una línea para condenar a Kevin. Y eso es lo que queremos revertir, que los magistrados de la sala de lo penal tengan esa conciencia para que no se cometa esa injusticia en contra de alguien. Este daño no se lo van a hacer a abogados, se lo van a hacer a una persona inocente, a una familia que sufre día a día lo que Kevin está sufriendo personalmente. Y sería horroroso. O sea, bueno, ya es horroroso que sufra 6 años de efectiva prisión por un hecho que no ha cometido, no digamos que vaya a cumplir una condena de 33 años. Hablamos de que esta casación lleva 2 años, 4 meses, sin resolución, sin nada. En cambio, hemos visto unas que se resuelven en 11 meses, 4 meses, algo que
en el diario vivir de los abogados es un milagro, porque hay muchos también, no solo el caso de Kevin, que hasta 3, 4 años han esperado. ¿A qué se debe que una las resuelva más rápido y estas se tarden tanto tiempo? Pues una razón, no le podemos dar una razón legal o técnica de eso. Eso ya obedece a criterios propios de la sala, porque ya el tema del estudio de un expediente, que puede ser un expediente un poco más extenso que otros, otro con mayor prueba, eso podría generar variantes. Pero en este caso ya el tiempo ya ha sido más que razonable como para haber estudiado un expediente de esta naturaleza y nosotros conocemos. De hecho, sabemos que ya la etapa de análisis del expediente ya se dio, ya pasó. Ya las razones de que no se nos haya dado el milagro, no las desconocemos. Y por qué otros se resuelven con mayor celeridad que el de Kevin o entre sí, casos entre sí, pues eso ya es cuestión de criterios de sala. Y en este caso en particular, nosotros sí desconocemos por qué frente a un caso tan evidente, porque aquí hay que decirlo de esta forma, mire, solo lo que esté en el expediente está en el mundo del juez. Y lo que está en el expediente, que es prueba técnica, científica, no producida por nosotros, no buscada por nosotros, una prueba recolectada en la escena por el Ministerio Público y por la agencia de investigación que se involucró de manera inmediata actualmente acontece un hecho de sangre y inmediatamente comparece una agencia de investigación, llámela DPI, llámela ATIC, llámela como quiera llamarla. Pues en ese entonces la DNI compareció, inició la recolección de evidencia, recolectó evidencia que después se convirtió en prueba científica y eso es lo que está incorporado al expediente. Y sobre esa base es que la sala debe resolver, porque solo lo que esté en el expediente debe formar parte de la psiquis del tribunal para poder resolver y valorarla. Eh, Frente a eso, pues se ha tenido el tiempo suficiente y nosotros esperaríamos que ya se dé esa sentencia basada en un análisis objetivo de la prueba científica recolectada por una institución especializada, que es el Ministerio Público, y la prueba científica toda arroja a ser coherente con los dichos de Kevin y su familia, no de ninguna otra. Esa misma prueba científica apunta a acreditar de manera fehaciente que los dichos, tanto de la esposa o viuda del exfiscal como de su hijo, es declaraciones construidas y construidas de propia iniciativa, pero además avaladas por los fiscales, tal como el propio hijo de Iguren lo dijo en audiencia. A mí se me dijo que construyera mi declaración y me lo dijo un fiscal varón. Solo hay un fiscal varón en este caso, pero habría que ver quién fue ese fiscal varón. Y frente a eso, pues, y viendo que, haciendo el análisis objetivo de esta prueba, este caso ya debería estar fallado y fallado a favor. ¿Qué escenarios tiene la sala penal para resolver la casación de Kevin? Bueno, el primer motivo que nosotros planteamos es para que se emita una sentencia absolutoria por falta de prueba suficiente en este caso, y como lo ha hecho la sala en otros casos, no solamente esta sala, sino la anterior también, reconociendo la vulneración del estado de inocencia, puede emitir una sentencia de carácter absolutorio. Pero también al recurso se le acompañan otros motivos de casación que demostraron las irregularidades cometidas en el juicio. Una de ellas vos la señalaste, tanto tiempo que duró el debate. Los debates pueden durar meses. El de Kevin duró 4 meses. Puede durar 4 meses, pero en sesiones continuas. Este debate lo interrumpieron varias veces. En una ocasión cambiaron el equipo de los fiscales. Ya se había concedido la única suspensión antes de eso. La ley solo habla de una suspensión, máximo 15 días, y no hay que repetir la audiencia de debate. Y los fiscales llegaron con otro equipo distinto,
y nosotros alegamos que eso implicaría una violación al principio de concentración, y aún así se dieron esas y otras suspensiones. Fue totalmente irregular este debate de Kevin, esta fase de juicio, y ahí también hay otro motivo que generaría iniciar el caso, la audiencia de nuevo. También, como señalamos, la negación de recibir prueba de valor decisivo, que se impidió su incorporación al debate en la audiencia de proposición de prueba, y también ahí hay una violación al derecho de defensa que generaría también el efecto de que se incorpore y celebrar de nuevo el debate de Kevin, y otras irregularidades que se cometieron que también generarían repetir la audiencia de debate. Entonces, los dos escenarios que tiene esta sala es, en primer lugar, si acoge el primer motivo, es absolver a Kevin por violación a su derecho de inocencia, y si acogiera a los otros que hemos planteado, implicaría reiniciar el juicio desde la fase de debate misma. La otra, que Dios no la permita, es que confirmen la sentencia. Ese es el último escenario. Pero ante la solidez de lo alegado, el Ministerio Público hizo una contestación bien superficial de la casación, o sea, mínima. O sea, se fueron por la tangente porque el fiscal que redactó ese pronunciamiento a nuestro recurso sabe que esa sentencia no tiene fundamentos, esa que condena a Kevin. Entonces hizo una débil defensa de la posición del Ministerio Público en la casación. Pues esos son los tres escenarios que daría a la Corte. Esperemos que ese último no sea el que se genere, porque eso implicaría un grave atropello a los derechos fundamentales de Kevin. Y bueno, no quisiera yo estar en el pellejo de un magistrado o un juez siquiera que emite una sentencia en contra de un inocente sabiendo que es inocente. Hablamos, la casación de Kevin tiene 116 páginas y si no mal recuerdo, la contestación del Ministerio Público solo 16, resumido, nada más. No tiene como el equilibrio sustancial de 116 páginas con 16, que recuerdo que la leí simplemente era, por esto debe ser condenado, por esto debe ser, y ya, nada más. No motivaban Nunca le entraron al esa fondo de casación. lo que alegamos Correcto. nosotros. Ahora, en el caso de que la sala penal decida repetir este juicio, este nuevo debate sería ya con otra sala y Kevin podría defenderse en libertad. Sí, sí, definitivamente. Sí, sería ya una defensa en libertad porque ya su régimen cautelar estaría excedido frente a un proceso penal hartamente, vastamente, pues vencido, y entonces sí tendría que ser sometido a un proceso bajo una condición cautelar diferente y tendría que llevarse a cabo su proceso y esperar nuevamente lo mismo, a que se lleve el juicio, a que se dicte su sentencia, y si hay que recurrir o hay algún interés de parte para recurrir, pues a pasar por lo mismo que hemos estado, pero en un régimen cautelar diferente. Ahora, medidas para solicitarle o a qué acciones se pueden tomar que la sala penal haga ya un pronunciamiento, dada la situación de Kevin, que ya está, que fue contagiado por el COVID y todo esto, ¿cómo se puede? ¿Hay alguna acción que pueda hacer para que la sala penal emita ya su pronunciamiento? Bueno, la única que existiría y está contemplada en la ley es que el tribunal habilitara, ahorita todos los plazos judiciales están en suspenso, lo que incluye los recursos de casación y su resolución, pero los tribunales tienen la facultad de habilitar días hábiles. Ahorita todos son inhábiles producto de la pandemia, entonces pueden habilitar días hábiles y emitir la sentencia. Eso perfectamente lo pueden hacer. Y eso esperaríamos que lo que ocurra. Nosotros quisiéramos que no ocurra un sexto año de prisión preventiva de Kevin. O sea, es decir, esperamos que se resuelva su caso lo más pronto posible. Y se puede hacer legalmente para evitar, a ver,
lo de la situación de riesgo en su salud es algo coyuntural, producto de lo que todos estamos viviendo. Claro, en las cárceles es más grave la situación por el tema de hacinamiento. Se han tomado algunas medidas de reforma legal, pero lamentablemente no sé por qué al legislador no se le ocurrió situaciones como de estas personas privadas de libertad, de que injustamente no tienen una sentencia definitiva, están con una medida cautelar de prisión preventiva, pero no regularon la situación de los presos preventivos que están esperando su recurso de casación. Entonces, en estas reformas que hubo, no se tocó este específico tema, sí de las personas que están condenadas y que puede cambiársele su pena por otra, o de personas que están en prisión preventiva pero que no han recibido la sentencia de condena y que también se puede hacer algo. Con las personas que están en prisión preventiva pero que tienen una sentencia de condena pero falta la decisión definitiva de la Corte Suprema, no se legisló, lamentablemente. Entonces, frente a ello, lo que debería ocurrir es que se habilitaran esos días hábiles para que la sala pueda emitir su sentencia y de esa manera, pues, ya salir de esta situación embarazosa, penosa e injusta en contra de Kevin y su familia. Bueno, gracias, abogado. Para terminar, un mensaje para toda esa gente que ha apoyado desde el primer momento a Kevin, ustedes que son sus abogados y han estado ahí presentes con ellos y siguen luchando esta batalla para conseguir que Kevin recupere su libertad. No, pues que sigan confiando, que sigan creyendo en Kevin, porque la gente que lo ha apoyado es gente que de alguna forma pues tuvo empatía por la condición tanto de él como de su familia, que no la pierdan. Eh, Siempre mantener en mente que lo que le pasó a Kevin le pudo haber pasado a cualquiera en este país, con lo cual gente que confió en él sin conocer de la prueba, pues que frente a situaciones como esta que en la que estamos participando, donde estamos dando pormenores de prueba, sigan confiando y creyendo en Kevin y que apoyen desde sus respectivas trincheras a que en este caso se haga justicia, porque Kevin es inocente. Bueno, y de mi lado, solamente señalar lo que dijo la abogada Celeste. Sigan apoyando esta causa es noble y justa. Se lo decimos con toda la transparencia del mundo, con toda la sinceridad del mundo. Kevin es inocente, ha sido víctima de un atropello de las autoridades y esperamos que eso sea revertido. Sigan apoyándolo, como bien lo dijo ella. Hoy es Kevin, cualquier día es cualquier persona. Lamentablemente en este sistema se dan esas cosas. La falencia de la investigación provoca estas cosas, de que personas inocentes estén encerradas, cumpliendo penas que no deben cumplir, penas anticipadas. O sea, que existe esa solidaridad, porque lo de Kevin simple y sencillamente es una muestra de lo que le puede ocurrir a cualquier persona. Y nosotros lo hemos experimentado. Hemos tenido otros casos, algunos los hemos llevado así como el de Kevin, sin cobro alguno, donde el mismo patrón se genera. Mala investigación, apresuradas investigaciones, falta de profesionalismo en la investigación y lo que genera es lo de siempre. Chivos expiatorios que son víctimas del sistema, personas detenidas injustamente y el grave daño que se les ocasiona a los ciudadanos y a las personas que están alrededor de ellos. De tal manera que pedirles que sigan apoyando, que nunca se les olvide Kevin, porque el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros. Perfecto, abogado. Muchas gracias y vamos a seguir al pendiente siempre de lo que pasa con Kevin porque mucha gente lo ha adoptado y mucha gente se ha sentido identificada con él y pues esperamos que la sala penal responda rápido a la casación y cualquiera de los dos escenarios sean favorables para Kevin y que pueda recuperar su libertad. Gracias, Lucía. Gracias. Gusto saludarte siempre. Mucho gusto. Listo, abogados. Ok. Yes. No, espera. Ahí cualquier cosa me avisa y estamos al pendiente.
Vaya, pues, gracias. Y que lo que usted se entere también, porque Sí. es una gran fuente de información, así que también usted pasa más en contacto con nosotros, con la noticia, que lo que nosotros podamos conocer, así que usted nos informa. Ahí nos estamos informando. Dice la mami que si tienen buena información le avisen para transmitirla. Claro, siempre, siempre. Un abrazo a ambas. Sí, Bueno, y la primicia que le den, dice. siempre. Bueno, está No, bien. entonces estamos en Vaya, pues. contacto y a ver para seguir así y reactivando el caso de Kevin, porque se ha Bueno, Lucía, olvidado un mamá, poco con todo. ¿Cómo? si Lucía hija le cede los derechos, no hay problema, Lucía mamá. La Dice que primicia va a ser si me cedes los derechos no hay problema. No, al contrario, si vos se lo cedes a ella, que le... Usted se lo cede a su mamá. Que yo te lo cedo a vos para que des la última primicia a hora. ella. Si no, se la damos a usted y usted se encarga. Yo creo que sí, lo voy a pensar. Ah, pues. Gracias, abogado. Saludos, que la pasen bien. Adiós. Cuídense.